Si nosotros fuéramos un poquitico más acuciosos y detallistas con la naturaleza, nos daríamos cuenta que la naturaleza tiene muchísimas cosas para enseñarnos, sobre todo en nuestros procesos espirituales y comunicativos con Dios. A veces nosotros nos acostumbramos tanto a ver las cosas o a estudiarlas de manera tan superficial, que hay cosas de las cuales no profundizamos y no nos dejamos admirar. La naturaleza enseña mucho, la naturaleza muestra la mano de Dios, la naturaleza es capaz de transportarlo a uno a lo divino. La naturaleza bien observada nos permite tener sentido de trascendencia. La naturaleza permite la admiración, permite el aprendizaje, permite la profundización. Porque en el reflejo de la naturaleza está el reflejo de Dios, y en el reflejo de la naturaleza está nuestro propio reflejo. Yo creo que todos nosotros hemos aprendido un poquitico cómo es el proceso de metamorfosis de la mariposa. A lo mejor hemos visto por algún programa de televisión cómo se hace ese proceso de metamorfosis. Pero nos parece ahorita una cosa como tan sencilla, como tan natural, que creo que no es una cosa que nos permita a nosotros poder admirarla. La mariposa tiene 3 etapas en su existencia. La primera etapa es la de la oruga o gusano, la segunda etapa es la de la crisálida y la tercera etapa es la de la mariposa madura, la que puede volar. La vida espiritual tiene 3 grandes etapas. Y yo me atrevería con este proceso de la metamorfosis de decir que hay una vida que es como una oruga, una vida espiritual como una oruga, una vida espiritual como una crisálida y una vida espiritual como una mariposa. Al final de la reflexión, cada uno se ubica y piensa en cuál estado de metamorfosis está. O si de pronto puede estar estancado en uno de ellos y por qué está estancado. Pero cada una de esas etapas de la metamorfosis de la mariposa tiene también su forma de vivirse, tiene su forma de ser. ¿Qué es lo propio de un gusano, de una oruga? El gusano no vive sino únicamente para comer, para crecer. Es decir, el gusano vive para sí mismo. El gusano lo único que le interesa es poder tener un desarrollo biológico que le permita poder pasar al proceso siguiente. Después aparece la segunda etapa, que es la crisálida, que es como una especie de muerte, una especie de vida que no es vida, donde hay un encerramiento. La característica, la crisálida, creo que todos la hemos visto alguna vez por ahí colgada en algún árbol. Es ese gusano que se encierra, entra en la oscuridad, entra en el silencio, no come, ya comió lo suficiente, pero entra en un estado que yo llamaría, desde el punto de vista espiritual, como de crisis, como de una muerte interior. Aparece después la tercera etapa, que es cuando la crisálida abre por sí misma, sin violencia. Y finalmente la mariposa sale húmeda, abre las alas, el sol le calienta las alas, la seca y finalmente puede volar. La vida espiritual es exactamente igual. Uno tiene una primera etapa en la que vive para sí mismo, como un gusano. En lo único que uno le alimenta es vivir de su yo, de su vanidad, de su ego. En lo único que uno quiere es disfrutar, donde a uno le interesa es el placer, donde lo que nos gusta es comer bien, vestir bien, arrancarle al mundo todos los placeres de la vida, disfrutar sexualmente nuestra juventud, nuestra adolescencia. Eso es una vida de oruga, eso es una vida de gusano. Pero todos los seres humanos en algún momento entramos en un proceso de crisálida, entramos en crisis. Todos entramos en crisis. Y en esa crisis venimos a una etapa de oscuridad, de silencio, de encerramiento, de ensimismamiento, donde no queremos tener contacto con los demás, donde no queremos que los demás nos conozcan, donde cuestionamos la existencia, donde cuestionamos la existencia de Dios,
donde nos preguntamos cuál es la razón de ser de nuestra propia vida. Y finalmente esa crisálida, cuando se hace el proceso de maduración, revienta y sale la mariposa. Pero la mariposa no es solamente el animal que ya maduro puede volar, y fíjense ustedes que del gusano a la mariposa hay un estado de vida totalmente distinto. No se parece en nada una oruga a una mariposa. Se alimentan distinto, viven distinto. Uno vive de arrastre y el otro vive volando. Su aspecto es distinto. Pero ese tránsito entre la oruga y la mariposa se dio en la crisálida. Por eso los procesos espirituales solamente le permiten a uno pasar de ser oruga a ser mariposa si uno ha pasado por el proceso de la crisálida, por el proceso de crisis. La crisis es necesaria. Y a la crisis no se le puede sacar el cuerpo, pensando que es lo peor que nos puede ocurrir a nosotros. Las verdaderas crisis son purificatorias. Pero la mariposa tiene una cosa bien bonita, y es que la mariposa no simplemente alegra la vista de quienes la vemos, no solamente es un animal que vuela, sino que es también un animal que transporta vida. Porque saben ustedes que la mariposa, ¿dónde se posa? En la flor en la que se posa, sus alas y sus patas se llenan de polen. Y al posarse en otra planta, poliniza, como la abeja. Los procesos de polinización se logran precisamente por el efecto de las abejas y de las mariposas que transportan en sus alas y en sus patas vida para otro tipo de plantas. Si nosotros miramos la vida espiritual, es exactamente la misma. Hay vidas espirituales como oruga, donde lo único que nos interesa a nosotros es vivir para nosotros. Ya les dije, disfrutar, pasar bien, comer bien, vestir bien, ir de fiesta en fiesta, no profundizar sobre la existencia, vivir muchas veces de manera superficial la vida, vivir de la fama, vivir del prestigio, vivir de la apariencia, vivir del buen nombre. Cuando nosotros empezamos a evolucionar, llega un momento en que nada de eso nos satisface, que ya no nos importa ni creemos que lo fundamental es como estamos viviendo. Llega un instante en que en que uno se da cuenta que comer bien no es lo único importante porque seguimos insatisfechos, que vestir no es lo mejor del mundo porque aún seguimos sintiendo desnudez en nuestro corazón. Y entramos entonces en esa etapa de oscuridad. San Juan de la Cruz la llama la noche oscura. Y puede ser larga o corta, pero es una etapa que todos los seres humanos en sus procesos espirituales necesariamente tienen que pasar. Miren, una persona que no entra en crisis en su vida espiritual nunca se va a volver una mariposa. Por eso cuando uno vive contento, pensando que todo está bien, que todo es una maravilla, y que ojalá todo tenga que ser siempre así, podemos estar estancados. Pero fíjense que hay algo que vale la pena tener en cuenta, y es que si a una persona se le ocurriera abrir una oruga a la fuerza, mata el animal que está por dentro. Porque la oruga, al convertirse en crisálida, tiene que esperar el proceso de maduración para que abra ella misma, sola, desde dentro hacia afuera, y no desde afuera hacia adentro. El que rompe los procesos desde afuera hacia adentro, mata el proceso. El proceso tiene que hacerse desde dentro hacia afuera. ¿Saben eso qué significa? Que uno, sus procesos espirituales, no los puede forzar, como que esto es a la fuerza. Como cuando uno ve que sus pelados entraron en crisis. Esta época de la crisálida suele darse en la adolescencia y en la juventud. Y entonces uno a la fuerza le quiere meter Dios. Que rece a la fuerza, que vaya a misa a la fuerza, que crea a la fuerza. Eso es romper la crisálida desde afuera hacia adentro. Y eso mata todo lo bueno que pueda haber en nuestro corazón. Hay que dejar que los pelados hagan
su proceso espiritual. Y acompañarlos, estar ahí, cuidándolos, para que no venga un depredador a comerse la crisálida, para que no venga el espíritu del mal a dañar el proceso espiritual que mis hijos están teniendo. Finalmente, cuando eclosiona, sale la mariposa con un nuevo estilo de vida. Por eso la conversión es una metamorfosis. Los procesos de conversión son procesos de metamorfosis. No hay conversión sin metamorfosis. Porque en la conversión, el que antes vivía como un gusano, tiene que aprender a vivir como una mariposa. Y donde quiera que vaya, tiene que llevar vida. Tiene que polinizar. Porque la mariposa no vive para sí misma. La mariposa no vive simplemente revoloteando de árbol en árbol, de flor en flor, para que todo el mundo quede maravillado del color de sus alas. No. La mariposa donde quiera va, debe llevar siempre polen para engendrar vida en otros. Por eso, el que ha renacido en Cristo, de eso habla Cristo, el volver a nacer, tiene que llevar vida a los demás. ¿Cómo sabe uno que ha renacido en Cristo? Porque lleva vida a otros, porque uno poliniza, porque uno no es simplemente un consumidor compulsivo. Nosotros no somos langostas, nosotros no somos una plaga, de esos que llegan a un cultivo simplemente a destruir en unas cuantas horas y vuelan a ver dónde más va a depredar. Ese no es el estilo de vida de un cristiano. Y cuando Jesús habla de un volver a nacer, que hay que nacer de nuevo, que es lo que le dice a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, está hablando de eso. Y por eso el profeta Isaías, en el libro de hoy, en el capítulo 41, fíjense cuál es la expresión que lanza, inspirada por Dios para su pueblo. Dice: yo, el Señor tu Dios, te tomo por tu derecha y te digo, no temas, yo te auxilio. Y miren la expresión, no temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. ¿Cómo empezamos nosotros en la mano de Dios? Siendo gusanitos, siendo orugas. ¿Cómo empezamos nosotros nuestra vida espiritual? Consumiendo, viviendo para consumir, para llenarnos, para vivir simplemente satisfechos de nosotros mismos, para disfrutar y para pasar rico. Pero el Señor no nos deja en estado de oruga, no nos deja como gusanitos. Nada que queda en la mano de Dios queda intacto. Todo lo que cae en la mano de Dios siempre es transformado. Dios nunca deja a ninguna persona intacta. Dios la transforma y la hace pasar de vida de gusano, voy a decirlo de esta forma también, un poco más tosca. Pasa de vida de gusano, que es una vida de arrastre, a vida de mariposa, que es volar llevando vida a otros. Y por eso el Señor llama a su pueblo gusanito de Jacob, oruga de Israel. Y más adelante va a decir el Señor, mira que yo mismo soy el que te convierto. Convertir es eso. Convertir es transformar de una cosa a otra, conservando la esencia. ¿Se han dado cuenta de eso? La oruga no es igual a la mariposa, pero es la misma. Porque ¿de dónde salió la mariposa? Del gusano. La esencia de gusano está en la mariposa. No dejó de ser gusano. Es un gusano transformado, pero tiene la esencia de gusano. Dios no destruyó el gusano para sacar la mariposa. Dios transformó el gusano. Dios no tiene que destruir la vida suya para hacer de usted una nueva criatura. Dios la transforma.
Y eso es lo que usted tiene que comprender. Porque a veces quisiéramos que el Señor destruyera. Y el Señor no destruye nunca, nunca Dios destruye. Dios transforma. Dios no tuvo que matar el gusano para convertirlo en mariposa, porque lo que estaba dentro de la crisálida no estaba muerto. Si hubiera estado muerto, de ahí no hubiera salido nada. Conservamos la esencia de lo que seguimos siendo. Sigo siendo el mismo Juan Ávila. Sigue siendo la misma Carlota. Sigue siendo el mismo Pedro. Pero hay una transfiguración, hay una transformación. No se asuste si está en este momento en estado de crisálida. No se asuste si hay alguna oscuridad. No se asuste. Haga el proceso en el Señor. Y puede estar en este momento en una etapa muy oscura, difícil, de encerramiento, de vivir dentro de sí, de silencio, de miedo. Pero si usted hace el proceso en el Señor lo va a transformar y lo va a poner a volar. Lo pone a volar llevando vida. Acuérdese siempre de eso. Lo más característico de una persona que ha renacido en Cristo es que es capaz de llevar vida donde llega. Eso es lo propio de una persona renacida. Lleva vida. Ahora, esto bien vale también para los procesos esponsales. ¿Cómo se transforman los procesos de esos esposos? Pasando de una vida de gusano, donde lo único que tenemos tú y yo es una explotación sexual y afectiva, donde lo único que me interesa es, permítame el término, consumirte, vivir de ti, alimentarme de ti, disfrutarte, pasar bien contigo, experimentar gozo contigo. Eso es vida de gusano, eso es vida de oruga. Entramos en crisis, claro que entra en crisis, va a entrar en crisis, y si no ha entrado, algún día va a entrar en crisis, porque no van a vivir toda la vida de eso. Llegará un instante que ustedes digan, es que esto no es lo único que a nosotros nos satisface, vivir acostándonos y vivir teniendo sexo, porque ya las ganas no son iguales como antes. ¿Se nos acabó el amor? No, entró en crisálida, entró en proceso de transformación. Y si lo hace en el proceso, reventará y hará de la relación de ustedes una nueva relación que les permitirá, como esposos, llevar vida a otros esposos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.